dinero, un número que, o sea, creo que solamente ha sorprendido al gobierno, pero a los usuarios, a los consumidores, lo podíamos notar, lo podíamos ver, sobre todo por este boom del turismo interno, ¿no? Donde que se aprovecha, lamentablemente, parece que porque viene más gente, ajustamos, subimos los precios, pero también sube el 4% de combustibles, se está empezando a notar el incremento de la energía, porque cada vez más gente está quedando fuera del tema de los subsidios energéticos. ¿Cómo analizas vos toda esta cuestión? Bueno, en realidad todos los meses, fíjate que hablamos todos los meses del tema de la inflación y todos los meses decimos, bueno, ¿cuál es la causa de la inflación? Y empiezan a ver, es el turismo. Ahora que empezamos febrero, la primera semana subió muy fuertemente los alimentos. Entonces te van a decir, bueno, fue la carne, ¿no? Los problemas de la carne y demás. Cuando llegue marzo, te van a decir, bueno, marzo empiezan las clases. Entonces, Claro. ¿cuál va a ser la causa de la inflación? Va a ser el aumento de los precios de los útiles, que van a estar probablemente arriba del 130% del año anterior. Mm. ¿No? Porque es lo que estamos viendo hoy en las librerías. Entonces, pero hoy no impacta porque la gente no está comprando los útiles. Cuando en marzo empieza a comprar los útiles, te van a decir, ah, no, son los útiles escolares y demás, y la gente se aprovecha. Y la realidad es que la causa de la inflación es otra. La causa de la inflación es la misma de siempre. Cada mes te va impactando en alguna cosa diferente por la estacionalidad de los distintos productos y demás. Típicamente, como bien decías, cuando empieza el turismo en el verano, es un gasto importante, entonces eso te impacta más ese mes que otros productos. Entonces cada mes va cambiando. Pero la causa es que el programa de gobierno es un programa inflacionario. Esa es la causa. Ellos usan la inflación, no solo este gobierno, sino todos los gobiernos que tienen alta inflación, es porque tienen programas inflacionarios, donde el ajuste lo hacen, digamos, gastan más, despilfarran mucho dinero, gastan más de lo que les ingresa, tienen impuestos altísimos, entonces subir otro impuesto no te agrega nada, porque cuando te este impuesto tan alto, si creas un nuevo impuesto, lo que aumentás de recaudación por un lado te achica la economía por el otro y terminás recaudando menos, que es lo que le pasa a la Argentina con 161 impuestos. Entonces, ¿qué te queda? Te queda que si gastás más de lo que te ingresa, imprimís de billetes. Y esa impresión de billetes, con la cual tapás el déficit fiscal, cubrís el déficit que te falta, es la que genera después la inflación. Y ellos te van a decir, no, bueno, pero en realidad fíjate que hay países que aumentan la emisión de billetes, como los dólares, y no tienen tan alta inflación. Bueno, tenés que mirar la otra parte de la ecuación. Vos tenés oferta y demanda. Oferta es la impresión de billetes y demanda es cuántos dólares quiere tener la gente en el bolsillo. Si no son los americanos, sino todos los países del mundo, la gente quiere tener algún dólar en el bolsillo, eso implica aumento de demanda de dólares. Entonces imprimen billetes de dólares y del otro lado tenés demanda de dólares, no tenés inflación. En Argentina, ¿qué pasa? Imprimen muchísimo más billetes, porque el porcentaje de impresión es enorme en Argentina, pero del otro lado los argentinos no quieren tener pesos. ¿Y por qué no querés tener pesos en el bolsillo? Porque se te derriten. Entonces, si se te derriten los pesos en el bolsillo y vos sabés que a la semana siguiente la nafta es más cara y la semana siguiente el mercado es más caro, vos no querés tener pesos en el bolsillo. Entonces te desprendés rápidamente de los pesos. Eso significa caída de demanda. Y los economistas, ¿viste? Siempre hablamos, oferta y demanda. Si tenés una oferta muy grande de galletitas y la demanda de galletitas baja, el precio de las galletitas baja. En este caso, baja el precio de los billetes, valen menos. Por eso cuando vas al supermercado con un billete de 1.000 pesos, ibas hace 10 años atrás y te llevabas el carrito entero. Ahora vas con el mismo billete de 1.000 pesos y te dicen, no, eso que me trae vale mucho menos. Entonces te doy un productito, te doy dos productos, pero no te doy todo un carrito del supermercado, ¿no? Entonces eso ¿por qué? Es porque los precios, el precio de los billetes cae. Este es el fenómeno de la inflación. Es un programa de gobierno que tiene ganadores y perdedores. Y como bien dijiste, los perdedores son los asalariados. Entonces vos tenés inflación muy alta, los salarios no alcanzan a la inflación, el costo salarial baja, las empresas se benefician y los asalariados se perjudican. Entonces el programa inflacionario es un programa antiasalariado. Eso es lo que hay que comprender. Del otro lado, cuando tenías un plan de convertibilidad con inflación cero, los sueldos en dólares subían y eran muchísimo más altos que los de hoy. Y entonces los empresarios decían, pero ahora no puedo producir porque los salarios son muy altos. Entonces tendrían que invertir para aumentar la productividad y poder pagar esos salarios como el resto del mundo. Pero en lugar de aumentar la productividad, invertir y competir, ¿qué es lo que dicen? No, mucho mejor volvamos al sistema anterior, destruyamos la convertibilidad y volvemos a destruir el salario. Entonces los salarios caen y los empresarios pueden producir ganando plata. ¿Se entiende? Es un programa de transferencia de riqueza de pobres a ricos.
Es decir, Agustín, digo que esta meta o esto que decía Sergio Massa de llegar a un 3%, que es la meta, que ahora habla que se va a empezar a lograr a partir de abril, no tiene nada que ver con la realidad y no pasa por el hecho de que suba un producto más o suba un producto menos, sino tiene que ver con toda la política económica. Pero sin lugar a dudas, ahora te empiezan a hablar de que van a poner controles en los supermercados en la carne. Pero el 80% de la carne se vende en carnicerías. Entonces, ¿de qué están hablando? Y por supuesto, después los cortes de carne son diferentes. La carne que vas a comprar en el supermercado no va a ser igual que la que compras en las carnicerías. Entonces vas a empezar a tener un pequeño sector, que son los exportadores, que exportan a buen precio gran parte de los animales al exterior. Los cortes que no exportan te los venden a precio más barato en Argentina. Entonces negocian con ellos y dicen, mirá que si no, no te corto la exportación. Para no cortarte la exportación, bajame el precio de estos productos. Son todas negociaciones. Pero todas esas negociaciones no tienen nada que ver con la inflación. La inflación pasa por otro lado. No es el producto A o el producto B. La inflación es un esquema de transferencia de riqueza de un sector a otro, del sector asalariado al sector empresario. Hay otro sector que se ganan y otros que se perjudican. Por ejemplo, si a los depositantes les pagas 70% por su depósito, la inflación es 100, ¿qué pasó con los depositantes? Le sacaste 30% al año. Y si al empresario le das un crédito a 70 y la inflación es 100, le regalaste 30% de su capital. Entonces los empresarios empiezan a comprar máquinas con créditos baratos y entonces ganan mucho dinero. Nuevamente, es una transferencia de riqueza de pobres a ricos. La inflación es un mecanismo, la definición del diccionario debería cambiar, deberían poner primero, es un mecanismo de transferencia de riqueza de pobres a ricos. Entonces la gente va a comprender que tiene que jamás votar a un presidente o a un partido que tiene programas inflacionarios. Jamás votar a un presidente o un partido que tiene programas inflacionarios, porque es la transferencia de riqueza de pobres a ricos. Agustín, digo, cuando hablan de precios cuidados, cuando hablan de esto de que van a cuidar el bolsillo a los trabajadores, a los argentinos, digo porque pasa en provincias, no tanto en Buenos Aires por ahí, pero sí mucho la confianza de este tema de precios cuidados en el interior. ¿Esto puede llegar a ayudar en algo o no puede o pasa desapercibido? Los economistas sabemos perfectamente que no ayuda en nada, que es una mentira. Es una forma de mentir para mantener el sistema inflacionario. Porque los precios cuidados son los que más suben. Y lo cual es lógico. Imagínate vos tenés un precio, fíjate lo que es lo siguiente. Vos conseguís un programa de gobierno donde bajás el precio de un producto artificialmente. El precio es una señal. Es una señal que si aumenta el precio, los productores producen más y los consumidores se cuidan y consumen menos. Pero si haces lo contrario, bajás el precio, fuera del equilibrio, fuera del equilibrio que te pone el mercado. La señal que estás mandando es producir menos y consumir más. Y eso produce escasez. Entonces no te puede sorprender que después desaparecen esos productos y aparecen las góndolas vacías en los supermercados. Entonces van a decir, qué malos son los empresarios. Pero muy simple, le bajaste el precio. Si bajás el precio, baja la producción. Entonces, cuando querés restablecer el equilibrio, por ejemplo, lo haces en el mercado de la carne, bajás los precios de la carne, se produce menos carne, el stock ganadero, la cantidad de vacas que hay en toda la Argentina y novillos, se reduce. Cuando querés volver al equilibrio, tenés que aumentar los precios, no ya al precio anterior de equilibrio, sino que el nuevo equilibrio va a ser un precio más alto. Y esto está totalmente demostrado porque en Argentina hubo muchos periodos de congelamiento de precios y finalmente esos productos que fueron congelados son los que más subió el precio, simplemente porque tenés que restablecer el equilibrio en algún momento. Agustín, y por último a mi parte, ¿no? ¿Cómo se le puede ganar o cómo se le puede empatar a la inflación en Argentina? Recién hablabas y dabas este ejemplo de los créditos, de la tasa de que se le paga al ahorrista. Digo, ¿cuál es la forma, cuál es la manera? Porque esto también genera, ¿no? Este mercado del dólar paralelo, el que tiene un peso de más ya no lo puede comprar con el límite de los $200 en el banco porque hay un montón de trabas, entonces se va al mercado paralelo, o el otro que busca los fondos de inversión, o el otro que busca un plazo fijo que se ajusta al dólar y la tasa inflacionaria. Digo, ¿cuál es la manera hoy de por lo menos empatarle a la inflación en Argentina para el usuario común, para el tipo que por ahí tiene una plata ahorrada de hace 4 o 5 años y está cansado de perder o no la quiere quemar? Bueno, ahí tenés un enorme problema, porque de nuevo empiezan, porque encima hay una enorme corrupción. Cuando vos tenés 17 tipos de cambios que el gobierno fija,
Entonces le fija a quién le da el dólar barato y quién lo tiene que pagar caro. Esa es una inmensa corrupción. Entonces, por ejemplo, River lo vende un jugador, ¿no? Enzo Fernández. Ahora le entran 37 millones de dólares. Pero tiene que entrar al cambio oficial. Entonces le roban el 50% del dinero a River. Ahora, a un importador amigo le dan el dólar oficial. Entonces puede comprar a ese precio barato los dólares. Entonces se beneficia. Entonces pierde River, se beneficia ese importador. Pero hay otro importador que ya no lo dejan importar más. Entonces ese otro importador tiene que pagar el precio completo del dólar, de los 3,70. ¿Te imaginas que es una corrupción generalizada? ¿Cómo te defendes de esto? Bueno, los argentinos somos expertos en tratar de defendernos de esto. Y por eso, por lo pronto, compran dólares, que es algo sencillo, pero tenés un problema. El dólar también pierde 6% por año, que para nosotros nos parece poco, pero en realidad, si son varios años, estás perdiendo mucho dinero. Entonces tampoco te sirve solamente comprarlo. Entonces, ¿qué hacen? Compran ladrillos. Y ahí sí, compras ladrillos y demás. Y por eso hay una sobreconstrucción en Argentina, sobreconstrucción para el nivel de rentabilidad que da la construcción en Argentina. Claro. Porque la construcción en Argentina no tiene rentabilidad. No tiene rentabilidad porque te matan con impuestos. Es todo. El problema es que la Argentina es una suma de distorsiones. Lugar que tocas de la economía sale pus. Hay corrupción por todos lados. Porque el programa inflacionario es un programa de corrupción generalizada. Entonces, a nivel del gobierno, a nivel de las compras del gobierno, si te pago un mes o te pago al mes siguiente, es una enorme diferencia. Te pago 3 meses más tarde porque no sos amigo del ministro o del que tiene que firmar para librarte el cheque. Entonces no puedes competir. Te ponen a hacer competencias en transparentes, en internet y demás, pero si después no te cumplen el pago y a uno le demoran 3 meses y al amigo le pagan al contado, es completamente diferente el precio. Entonces, la corrupción es totalmente generalizada. ¿Te podés defender con ladrillos? Sí. ¿Es buen negocio? Y bueno, es mejor que otras cosas, pero tampoco es un gran negocio porque te matan con impuestos. ¿Te podés defender con el dólar? Sí, parcialmente. Salís de la inflación del 100% y entrás en la inflación del 6% anual. Te siguen caminando, pero más lentamente. ¿Sí? Los políticos siempre te están robando, pero te roban más lentamente. Después tenés que podés decir, ¿compro bonos? Si compras bonos del gobierno, te cuento que 10 veces hicieron default. Y ahora tenés un nivel de deuda que es impagable a menos que hagas una reforma muy bien hecha. Entonces, ¿qué ocurre? Tenés que invertir especulando. Entonces, yo, por ejemplo, compré bonos el año pasado porque estaban en 20 centavos y ahora los vendí. ¿Por qué? Porque intervino el gobierno para aumentar los precios de los bonos. Es un disparate todo lo que hacemos. Todo esto surge de que los programas de los gobiernos son programas inflacionarios. Entonces hay que terminar de una vez por todas con la inflación. Y lamentablemente, y digo lamentablemente porque no me gusta, la Argentina hoy creo que el mejor programa de gobierno que puede tener es dolarizar. Porque se acaba todo esto y empezás a hablar con la verdad. De pronto ya no podés mentir más. De pronto lo que tenés sobre la mesa es la misma moneda para todos. ¿Sí? Y no que ahora tenés una moneda para uno, es una moneda para otro, es un tipo de cambio para uno, un precio para uno, un precio para el amigo, un precio para el enemigo. Eso se acaba de un día para el otro. Y ahí tengo que empezar a hablar con la verdad. Entonces le pregunto a la gente, ¿preferís que te paguen tu sueldo en pesos o que te lo paguen en dólares? Agustín, muchas gracias por estos minutos. Te enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, un gran abrazo a ti. Hasta luego. Ahí estaba la palabra de Agustín Echevarne, economista y director general de la Fundación Libertad y Progreso, analizando estas cifras.